Watch him make it, break it down. The music will just ooze. Trying to walk around, man. Who the hell are you? One time for the day.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches ya, ¿no? Ya son 18:30. Ya casi son, ya casi terminamos el día, ¿no? Y empieza la noche. Buenas noches, Yanina. Buenas noches a todos ustedes que ya están aquí. Hoy día tenemos una sesión sumamente práctica. Vamos a hacer una retroalimentación muy particular en relación con la redacción, con la textualización de los párrafos de causas y de conclusiones. He visto que varios grupos tienen ya sus esquemas bien hechos y también su párrafo, ¿no? Hay grupos que han hecho hasta el párrafo de recomendaciones, pero vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Hoy día vamos a revisar, vamos a mejorar de repente, ¿no? El párrafo de causas. Hay grupos que sí tienen que mejorarlo. ¿Por qué? Porque desde el esquema no han hecho correcciones adecuadas. Hay grupos que por ahí de repente en una segunda lectura pueden mejorar aún más, afinar aún más ese párrafo de causas que ya tienen casi listo, ¿no? Por ese lado no hay problema. Recuerden que la revisión se hace ahora en el Canvas, directamente en el Canvas, ¿no? La revisión ya no se hace en el Drive. En el Drive lo vamos a utilizar especialmente para hacer el seguimiento, ¿no? De los avances, de la redacción, pero durante la sesión vamos a ingresar, no voy a estar ingresando para hacer el seguimiento durante la sesión, pero al final las entregas sí se van a revisar en el Canvas, ¿no? De manera más profunda. Antes de empezar la sesión, hoy día ya les adelanté, vamos a retroalimentar en cuanto a la textualización. Antes de ello, vamos a revisar una fuente de este señor, este lingüista español, Sebastián Bustos, si no me equivoco se llama Sebastián, bueno, quien nos va a indicar algunas pautas, algunas estrategias que debemos realizar para no generar errores en nuestra redacción, ¿no? Para no cometer errores. No vuelvas a caer en estos 9 errores, como dice el título. Antes de nada, ¿cómo estás, Nicole? Buenas noches a ti también. Entonces, vamos con esta fuente, ¿no? Estrategias para no equivocarnos cuando redactemos algunas ideas o cuando redactemos nuestros párrafos. Hay errores gramaticales que se repiten y se repiten. Hoy te traigo 9 de los grandes, pero con un poco de humor para que los evitemos, pero sin ponernos tampoco en plan talibán. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos y esto es otro vídeo del blog de lengua para hablar y escribir mejor. Todo esto que te voy a presentar es para que nos riamos un poco, porque las cosas se aprenden mejor con una pizca de sal, pero también para que lo corrijamos. ¡Ojo! Vamos a empezar con el primero, uno de mis favoritos, que es el infinitivo de toro sentado. Yo informar aquí sobre errores gramaticales, errores ser graves, errores deber evitar. ¿Quién habla así? Solo hablan así los indios de las películas del oeste. Y digo los de las películas porque las primeras naciones americanas son bastante más inteligentes que la caricatura que nos presenta toda esta cinematografía. Bueno, pues así es como me suena a mí cada vez que oigo esta coletilla al final de un discurso, de una exposición oral o similares. Por último, agradecer su atención a todas las personas presentes. O, finalmente, destacar que se ha producido un aumento de las ventas. Es que a algunos parece que no se quedan a gusto si no terminan su intervención con un infinitivo. Esto es lo que yo llamo el infinitivo de toro sentado. Esto es mal estilo, es mala gramática, es mala comunicación y es mal todo. La gramática lo que nos pide es un verbo conjugado. La comunicación efectiva, que es lo más importante, lo principal cuando estamos dirigiéndonos a un público, lo que nos va a exigir es que haya alguien que hace algo. Este infinitivo lo que hace es esconder a la persona que hace cosas. Esto es un engendro. Vamos a ver. Mucho mejor es esto otro. Por último, agradezco su atención a todas las personas presentes. O, finalmente, destacaré que se ha producido
un aumento de las ventas. Cualquier fórmula que te parezca. Pero por favor, conjúgame ese verbo. El infinitivo de toro sentado, además, tiene su significado. Significa exactamente, no tengo ni idea de hablar, pero me gusta darme importancia. El segundo, el gerundio tardón, que es típico del lenguaje comercial redicho. Por ejemplo, hemos rediseñado nuestra estrategia de ventas logrando un incremento de la facturación del 23%. ¿Por qué digo que es tardón este gerundio? Porque la acción del gerundio tarda, se hace esperar. Llega después de la acción del verbo de la oración principal. Vamos a ver, en el ejemplo que hemos presentado, primero rediseñamos la estrategia de ventas y segundo, logramos un incremento de la facturación. Mal. ¿Qué secuencia temporal tenemos que tener para que el gerundio esté bien utilizado? La acción del gerundio y la acción del verbo de la oración principal pueden ser simultáneas y entonces eso está bien. Ejemplo, Romualdo caminaba dando saltitos. Aquí Romualdo camina y Romualdo da saltitos. Las dos cosas pasan al mismo tiempo y eso está perfecto. No es que esté bien, es impecable. También es posible que tengamos primero la acción del gerundio y a continuación la acción del verbo de la oración principal. Eso también es correcto. Un ejemplo, escapó de Alcatraz cavando un túnel con una cucharilla. Primero cavo el túnel y a continuación me escapo. Y eso es como debe ser. Es el uso correcto del gerundio. ¿Cómo podemos arreglar los casos de gerundio tardón? Hay dos procedimientos. Vamos a empezar con el fácil, con y, con la conjunción y. Hemos rediseñado nuestra estrategia de ventas y así hemos logrado un incremento de la facturación del 23%. El así es opcional, lo pongo para que quede un poquito mejor, pero incluso sin el así funcionaría. La segunda posibilidad, que es un poquito más elaborada, consiste en echar mano de un relativo. Vamos a ver cómo queda. Hemos rediseñado nuestra estrategia de ventas, con lo que hemos logrado un incremento de la facturación del 23%. O incluso podríamos decir esto. Hemos rediseñado nuestra estrategia de ventas, gracias a lo cual hemos logrado un incremento de la facturación del 23%. El lenguaje comercial redicho es redicho y yo lo doy por perdido, pero a ti no te doy por perdido. Porque lo malo de este lenguaje redicho es que después van algunos y lo copian. Esto no es más fino. El gerundio tardón no es más importante, no es mejor, es peor y es más redicho. Tercer error que podemos y debemos evitar, la comapausa. La comapausa es un signo de puntuación con la misma forma que la coma. Se diferencia de esta en que la comapausa se utiliza para indicar pausas, mientras que la función de la coma consiste en dar pistas sobre la estructura de la oración, como bien sabe cualquiera que haya estudiado mínimamente el sistema de signos de puntuación. Aparte de esto, la función más importante de la comapausa consiste en cometer faltas de ortografía, muchas faltas de ortografía. Es uno de los procedimientos más seguros para llenar un texto de faltas desde el principio hasta el final. La presencia o ausencia de comapausas depende de múltiples factores, como por ejemplo la edad de la persona que escribe, su forma física, su estado general de salud, sobre todo de lo que son las vías respiratorias, todo esto de aquí arriba. Depende también del grado de agotamiento físico. La comapausa tiende a aparecer en los lugares más sorprendentes de una oración y casi siempre desafiando las leyes básicas de la lógica, de la sintaxis y de la ortografía. Ejemplo con comapausas escrito en reposo. La comapausa es una de las formas más seguras de cometer faltas de ortografía. Bueno, no está mal, un par de comapausas, suficiente para arruinar la sintaxis de la oración. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo, solo que escrito después de subir una escalera. Nótese cómo aumenta el número de comapausas. La comapausa es una de las formas más seguras de cometer
Falta de ortografía. Cuarto error que podemos y debemos evitar. La tilde chulesca. Esto es, reivindico mi derecho a cometer faltas de ortografía. Yo cometía mis faltas con las reglas de acentuación antiguas y quiero seguir cometiéndolas con las nuevas. ¿Que solo ya no lleva tilde? ¿Y a mí qué? ¿Cómo cometo yo entonces mi falta tradicional? Esta. Estoy más solo con tilde que la una. Eso nunca ha llevado tilde, nunca jamás. Pero viva la tilde de solo. Eso sí, puesta donde nunca debió ir. ¡Viva mi tilde chulesca! Voy a seguir poniéndola mal. Me da igual la norma de antes, la de ahora y la que me pongan en el futuro. Ni me sabía la de antes, ni me pienso aprender la de ahora. Quinto error que quiero evitar. La tilde del menú del día. Porque en Madrid, en tu pueblo no sé, pero en el mío no hay menú del día que se precie que no termine así. Café o con tilde postre. Vamos a ver, RAE mía de mi vida. ¿Cómo que la conjunción no lleva tilde? ¿Y ahora qué hacemos con estas tildes equivocadas según las reglas antiguas que están en los menús del día? ¿Qué hacemos con el menú del día? ¿Lo prohibimos? ¿Que coma todo el mundo a la carta? Ay, que es que esto solo se ponía cuando la conjunción aparecía entre cifras. Pues mira, será en vuestras reglas, pero no en las nuestras. ¡Viva la tilde del menú del día! Sexta, la mayúscula prepotente. Sí, porque el común de los mortales somos profesores, ingenieras, sastres, etcétera, cada cual lo que sea, pero lo somos con minúscula. Porque, como todo el mundo sabe, las profesiones y los cargos se escriben con minúscula. Pero resulta que ministros, directores, etcétera, nos obligan a escribir sus cargos con mayúscula. Mira, tengo un amigo que trabaja en la administración y sufre bastante con esto, porque le obligan a escribir cosas de este tipo. La directora con mayúscula, general con mayúscula, inaugurará, el presidente con su mayúscula ha convocado. Da igual lo importante que sea el cargo o lo importante que se crea la persona que lo tiene. Ministra, presidente, rey y cualquier otro cargo o profesión se escriben con minúscula, exactamente igual que estudiante, dentista o fontanero. Séptimo error, el corta palabras. Lo primero que hace quien no anda muy ducho en cuestiones de ortografía es separar todo lo que se puede separar y también casi todo lo que no se puede. Por ejemplo, friega suelos, ex presidente. Vamos a ver que no es lo mismo el friegasuelos que el friegasuelos. Lo primero es un señor que anda aplicado a la noble actividad de dejar el piso como los chorros del oro, mientras que lo segundo es un producto de limpieza. Un ex presidente, pues eso es un ex, o sea, una expareja que es presidente de algo. En cambio, un expresidente es alguien que presidió algo en su día. Octavo error. Seguimos con ortografía. La super tilde. O sea, la tilde de super. Para despejar el misterio desde el principio. Super se escribe sin tilde. Y hay únicamente dos casos, que además no son tan frecuentes, en que se puede utilizar la tilde, en que se utiliza la tilde. El primero es el super, como acortamiento de el supermercado. Y luego está la super, que es la gasolina super, o, como dicen nuestros amigos de Argentina, la nafta super. También alguna que otra vez lo pasamos super, o sea que lo pasamos muy bien. En todos los demás casos, o sea, prácticamente siempre, super se va a escribir sin tilde. Y da igual que se escriba junto, separado o como se escriba. No puede tener tilde. La supertilde. Pues un ejemplo de que super se escribe sin tilde. Este, soldado a la palabra a la que modifica. Es súper interesante, también sin tilde. El super primer ministro, sin tilde. En esta ocasión se escribe separado. Pero es que super no lleva tilde y no la puede llevar de ninguna manera porque es palabra átona. Quitando las dos excepciones que he mencionado antes.
Octavo error. El terrorífico verbo Frankenstein. Prevé. Bueno, Vamos. en ese caso, cómo se quedó su cara de este tipo. Medio fotogénico, ¿no? Pero está bien. Muy bien, jóvenes. Buenas noches nuevamente. De todo lo que nos ha propuesto este señor, no se olviden algo importante. Primero, los gerundios. Los gerundios son verboides, en este caso son verbos a los cuales le agregamos un sufijo, ¿no? Ando, endo, yendo, con el fin de que ya no sean verbos, sino con el fin de que los transformemos en un verboide gerundio. ¿Qué función cumplen los gerundios? Cumplen la función de adverbio. Y los adverbios, de acuerdo a la norma, solamente se conjugan o se complementan, perdón. Los adverbios solo se complementan con otro adverbio o con un verbo. Entonces, cuando nosotros utilizamos los gerundios, debemos tener cuidado de utilizarlos antes o después del verbo. Estuve corriendo, ¿no? Vine caminando. Si nosotros queremos unir el gerundio a un sustantivo, a un pronombre, a un adjetivo, ya perdimos. Así de simple. Malogramos la idea, malogramos la oración, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los gerundios, ¿no? A veces por una cuestión de rapidez, ¿no? En la redacción podemos cometer este tipo de errores. Hasta ahorita no he visto todavía un error con gerundio, pero sí, hay que tratar de analizarlo o analizar su uso antes de proponer algún error. Otra cosa importante que este señor nos está proponiendo, el uso de la coma. La coma no se utiliza cuando nosotros pensamos que hay una pausa. Por ejemplo, cuando hay una oración cuyo sintagma nominal es extenso, no por esa razón debemos colocar una coma antes de pasar al sintagma verbal. Por ejemplo, si nosotros decimos el árbol de la esquina o el árbol que está en el centro del parque, parece un ser solitario, por ejemplo, ¿no? El árbol que se encuentra en el centro del parque parece un hombre solitario, ya. Ahí no hay comas. No debemos utilizar comas si ya sabemos que la oración, ¿no? Hace referencia al sintagma nominal y verbal, los cuales se unen de manera directa, ¿no? De manera directa. Hay casos donde sí, por ejemplo, hay una aposición en el sintagma nominal, y ahí sí, pues, ¿no? Ni modo, tenemos que utilizar las comas, porque hay aposiciones. En este caso, la coma apositiva. Pero las comas no se utilizan cuando nosotros pensamos que deben utilizarse, o cuando leemos y decimos, mira, aquí dice los días, coma, son hermosos, coma, no. No se utiliza jamás la coma antes de una preposición, ni antes de un adverbio, ¿no? Hay alumnos que dicen la mañana, coma, de invierno. Imagínense, la mañana, coma, de invierno. Ahí la coma es asesina, ¿no? Esa coma mata la oración. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia con las comas, ¿no? Y claro, es importante tener una noción de las normas también. Hay que revisar las normas en cuanto a comas. Algo también importante que este señor nos ha dicho es que el uso de mayúsculas ya no es tan ortodoxa como hasta hace algunos años. En el 2014 cambian las normas de escritura, ¿no? Bueno, no cambian, se hace una recomposición, se hace una reformulación de algunas normas en cuanto al uso de mayúsculas, ¿no? Normas ortográficas. Aparece la nueva ortografía. Yo tengo por ahí el librito del 2014, ¿no? Es un libro de más de 800 páginas, ¿no? Yo sé que cualquiera no lo va a leer, pero por lo menos lean el resumen que está en internet,
¿no? En cuanto al uso de, en este caso, al uso de las mayúsculas. Las mayúsculas ya no se usan actualmente para delimitar o para nominar a personas que tienen algún cargo o que son profesionales, ¿no? Así sea doctor de doctores, igual es con minúscula. Así sea presidente de Estados Unidos, igual es con minúscula, ¿no? La palabra, el sustantivo en este caso, siempre será con minúscula, ¿no? Entonces, por ahí también hay que ir. Otra cosa importante, ya no se separa el prefijo del sufijo, ¿no? Hay palabras a las que nosotros le agregamos un prefijo. Por ejemplo, metatexto, posparto, ¿no? Pre-infarto, pre-universitario. Hasta el 2015 todavía se separaban esas palabras o esas partículas. Desde el 2015 en adelante ya no se separan. Todo es junto, todo. No se pueden separar los prefijos de los, en este caso, de las palabras o de los morfemas, ¿no? De los morfemas compuestos. Ya no se pueden separar. Entonces todo va en un solo cuerpo. No se olviden, ¿no? Eso entre otras cosas, ¿no? Que este señor nos acaba de decir. ¿Quién, profe, para su memorándum? ¡Ah, no! Perdón. A ver, vamos a presentar la sesión de una vez. Hoy día tenemos entonces el informe de recomendación, ejercicio de transferencia. Vamos a pasar a la segunda retroalimentación. Hoy día vamos a retroalimentar el ámbito de la textualización. Vamos a presentar dos modelos, ¿no? Sobre específicamente cómo se textualiza el párrafo de causas y el párrafo de conclusiones. El logro de la sesión, al finalizar la sesión, el estudiante corrige la primera versión del informe de recomendación del ejercicio de transferencia. Bien, nosotros estamos, recuerden, en el párrafo de causas. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Nosotros, no se olviden, estamos en el párrafo de causas. Y hoy día vamos a avanzar hasta el párrafo de conclusiones. La idea es que estos párrafos queden muy bien hechos, que no haya ninguna duda. Como ya les decía al comienzo, he visto varios grupos que tienen los párrafos y el esquema bien hechos. El esquema está muy bien precisado en cuanto a idea secundaria y terciaria. En cuanto a pregunta, por ejemplo, el esquema de causas, ustedes saben, la pregunta que se le hace a la idea principal es ¿cómo te generaste? ¿Cómo se generó la causa o por qué se generó? Y a la idea secundaria le preguntamos ¿y cuál es tu evidencia? ¿No? ¿Cómo te evidencias? Y a partir de ahí tenemos ya, ¿no?, el dominio para todo lo demás. En cuanto al párrafo de conclusiones, al esquema de conclusiones, validamos la causa 1, por ejemplo, y luego preguntamos, ¿cuál es el efecto negativo en la persona? Para encontrar la idea secundaria. Y luego, ¿cuál es el efecto negativo en contra de la empresa? Para delimitar la idea terciaria. Así de simple. ¿Ah? No se olviden. Vamos a revisar primero este esquema. El esquema de causas, pero no todo, sino las causas que yo he utilizado. Les voy a compartir el link del Drive. Uy, ¿qué hice? Bueno, está bien. Les voy a compartir el link del Drive para que puedan ingresar otra vez. Ya, miren, yo he tomado esta causa, la causa 1, 2, 3, la causa, ¿dónde está? La causa 3, falta de horarios para lactancia materna. No se olviden, yo estoy en la página 36 ahorita, ¿ya? Entonces, aquí, falta de horarios para lactancia materna. Ya, ¿cómo se genera esa causa o por qué se genera esta causa? Por el incumplimiento de los derechos laborales. Muy bien. ¿Y cuál es la evidencia? La nula preparación o la nula presencia de ambientes para lactancia. Ahí está mi esquema.
Y está bien, porque estoy revisando, ¿no? Y estoy validando las respuestas a partir también de las fuentes que he revisado. Otra causa que he tomado en cuenta, la falta de capacitaciones fomentadas por la empresa para todas las áreas. ¿Por qué esta se convierte en causa del problema mal clima laboral? Porque existen preferencias internas de los jefes y gerentes. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es la acreditación de los colaboradores de algunas áreas en el ámbito universitario, ¿no? Vamos acá. Me está escribiendo su delegada. A ver, un ratitín por interno para ver qué me dice. Ah, no es su delegada. Ya, respondo porque es mi delegado de la sesión anterior. Ya, listo. Ahora sí. Bien, entonces, una vez que yo tengo las causas de las dos causas revisadas, ¿no? Las que les acabo de compartir, paso a las conclusiones. Y en las conclusiones simplemente diré, ratificaré, ¿no? Valido la causa 3, evidencia de falta de horarios para lactancia materna. ¿Esto qué genera en las personas? Esto genera malestar continuo de colaboradoras en etapa de lactancia. Muy bien. Eso es lo que le genera a la persona. ¿Y qué genera en contra de la empresa? Sanciones. Sanciones drásticas. ¿Ya? No se olviden. Bueno, valido la causa que ya tomé en el esquema de causas, lo valido o la valido a esa causa y le agrego pues un término impersonal, evidencia de o evidencias de. Y luego simplemente respondo, ¿cómo se evidencia, cuál es el efecto negativo en las personas y cuál es el efecto negativo en contra de la empresa? Y ahí está. Igual hago con la causa 6, evidencias de la falta de capacitaciones fomentadas por la empresa para todas las áreas. Y pregunto, ¿y cuál es el efecto en las personas? Frustración y limitaciones en el desarrollo laboral de los colaboradores. ¿Y cuál es el efecto negativo en la empresa? Pérdida constante de clientes que no son atendidos a tiempo. Entonces, con estas dos causas y dos conclusiones, bajamos. Ya, bajamos aquí. Aquí he preparado un modelo, recordemos el asunto, informe sobre el mal clima laboral en el Banco Progreso 21. Aquí seguramente ustedes ya han presentado el informe, ¿no? Estimado coordinador, le adjunto el informe solicitado, etc. El párrafo de inicio ya está y presentamos las causas. A partir de la problemática expuesta, es necesario analizar algunas causas específicas con el fin de proponer soluciones contundentes a corto plazo. Y primero, en primer lugar, la falta de horarios para lactancia materna, y ratifico que estoy presentando una causa. Es una de las razones del problema resaltado. Es uno de los motivos del problema resaltado. Es uno de los ejes del cuestionamiento de la empresa. O es uno de los ejes, ¿no? O es uno de los ejes de los cuestionamientos que recibe nuestra empresa. Ya. Tengo entonces la presentación de la idea principal. En primer lugar, la falta de horarios para lactancia materna es una de las razones del problema resaltado. Y luego explico por qué se dio esta causa. Ello debido a que la empresa incumplía con los derechos laborales de nuestro personal. O también esto se generó debido a que nuestra empresa incumplía con los derechos laborales de nuestro personal. Entonces tenemos variantes. Si queremos utilizar... Esto es un enlace, por si acaso, no es un conector, ¿no? Aquí tenemos el pronombre neutro ello, ¿no? Y lo juntamos al verbo conjugado debido, ¿no? Y a la preposición y a la conjunción a que. Ello debido a que, y fuera un enlace compuesto. Pero también puedo decir, en tal sentido, esto se debe a, ¿no? En tal sentido, esto se debe a que la empresa incumplía con los derechos laborales.
hay algunos autores que no consideran adecuado unir un enlace con una conjunción, ¿no? Un conector, perdón. Entonces, lo normal sería aquí simplemente decir ello debido a que, o esto se debe a qué. O simplemente, si usamos un conector, por ejemplo, como en este caso, en este sentido, ya no utilizar un enlace, ¿no? Ya no utilizar un enlace, ¿no? Pero revisemos este modelo. En primer lugar, entonces, la falta de horarios para lactancia materna es una de las razones del problema resaltado. Ello debido a que la empresa incumplía con los derechos laborales de nuestro personal. Por supuesto, la nula preparación de ambientes para lactancia refuerza tal afirmación. Recuerden, la idea terciaria es la evidencia de la idea secundaria. Ello debido a que la empresa incumplía con los derechos laborales de nuestro personal, ¿no? Por supuesto, la nula preparación de ambientes para lactancia refuerza tal afirmación, ¿ya? Bueno, Yorkaev está comiendo, ¿no? Déjenlo tranquilo. Ya, entonces, vamos a la segunda causa, ¿no? En segundo lugar, otro de los motivos del cuestionamiento señalado. Miren acá, aquí ya no estoy presentando la causa 2, ya no estoy presentando la causa 2 de la misma manera en que presenté la causa 1. ¿Esto qué significa? Esto significa que la presentación de las causas puede variar. Aquí no estamos en el correo electrónico, aquí sí podemos variar. No podemos presentar las causas, ¿no? La causa 1, la causa 2, la causa 3 de manera muy diferente. Y no hay problema. Entonces, en segundo lugar, otro de los motivos del cuestionamiento señalado se relaciona con la falta de capacitaciones fomentadas por este banco para todas las áreas de la sede de San Miguel. Ojo aquí, ¿qué pasa si ustedes están presentando tres causas, como es en este caso su esquema? Aquí pueden decir, en segundo lugar, ¿no? Bueno, está bien, otra de las causas u otro de los motivos, y en tercer lugar, una última razón o una última causa, también. Ahí tienen que precisar que es la última. O simplemente una causa adicional del problema mencionado es este. Ya no se olviden. Entonces, en segundo lugar, otro de los motivos del cuestionamiento señalado se relaciona con la falta de capacitaciones fomentadas por este banco para todas las áreas de la sede de San Miguel. En tal sentido, esto tiene que ver con las preferencias internas de los jefes y gerentes de la administración anterior. Miren, aquí estoy proponiendo el conector y el enlace, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo simplemente lo leo sin el enlace? Veamos. En segundo lugar, otro de los motivos del cuestionamiento señalado se relaciona con la falta de capacitaciones fomentadas por este banco para todas las áreas de la sede de San Miguel. Esto tiene que ver con las preferencias internas de los jefes y gerentes de la administración anterior, ¿no? También lo podríamos decir simplemente así, pero ya no ello debido a qué. ¿Por qué? Porque esa partícula ya la utilizamos antes, ¿no? O también simplemente en tal sentido, ¿no? Las preferencias internas de los jefes y gerentes de la administración anterior son el eje de tal causa, o en tal sentido, las preferencias internas de los jefes y gerentes de la administración anterior se convierten en la explicación directa, ¿no? Bueno, ya no la explicación directa, simplemente se convierten en el origen, ¿no? De la causa propuesta, ¿no? En tal sentido, ¿no? Y así. Y evitamos decir esto tiene que ver. Ojo, hay varias formas entonces de presentar la idea secundaria. Recuerden que la idea secundaria explica por qué se generó la causa. ¿Ya? No se olviden. Entonces, tenemos por ahí varias formas. No solamente dos o tres, hay muchas más formas de ir presentando la idea secundaria. Y al final, ¿no? Podemos utilizar un conector de afirmación o un conector de consecuencia, como en este caso. Por consiguiente, es obvio que solo un grupo selecto de colaboradores
lograra presentar la acreditación universitaria en referencia con la capacitación recibida. A ver, leemos ya sin explicar nada. A partir de la problemática expuesta, es necesario analizar algunas causas específicas con el fin de proponer soluciones contundentes a corto plazo. En primer lugar, la falta de horarios para lactancia materna es una de las razones del problema resaltado, ello debido a que la empresa incumplía con los derechos laborales de nuestro personal. Por supuesto, la nula preparación de ambientes para lactancia refuerza tal afirmación. En segundo lugar, otro de los motivos del cuestionamiento señalado se relaciona con la falta de capacitaciones fomentadas por este banco para todas las áreas de la sede de San Miguel. En tal sentido, esto tiene que ver con las preferencias internas de los jefes y gerentes de la administración anterior. Por consiguiente, es obvio que solo un grupo selecto de colaboradores logrará presentar la acreditación universitaria en referencia con la capacitación recibida. Listo. Y pasamos a las conclusiones. Aquí la secuencia cambia. Aquí presentamos la causa, explicamos cómo se generó y proponemos una evidencia. Aquí ya no. Aquí ratificamos la causa, luego proponemos el efecto negativo en la persona y al final el efecto negativo en contra de la empresa. En función de las causas analizadas, le propongo las siguientes conclusiones, las cuales ratifican la necesidad de planificar soluciones de modo eficiente. Para empezar, se evidencia la falta de horarios para lactancia materna. De este modo, el malestar continuo de colaboradoras en etapa de lactancia es una situación comprensible. En efecto, la empresa recibirá sanciones drásticas por parte de las instituciones que se encargan de resguardar los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, es observable que las capacitaciones no se dieron para todas las áreas. En este caso, la frustración de los colaboradores se convirtió en una forma de reclamo. Como es obvio, la pérdida constante de clientes a los que no se les atendía a tiempo era una situación natural en relación con el estado de ánimo de un porcentaje del personal. Listo. Entonces, ustedes van a seguir esta secuencia. He visto que varios grupos ya tienen esta secuencia. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a precisar, vamos a pulir más de repente esos párrafos. Primero, el párrafo de causas, ¿no? Hay algunos grupos que tienen que hacer o que deben hacer algunas correcciones, y eso les indiqué en el Canvas, ¿ya? Tienen que hacer por ahí algunas correcciones porque de repente hay alguna idea mal propuesta, y eso va a generar que en su párrafo de causas hay error, y en el de conclusiones también. Entonces, cada grupo, primero, revisa, ¿no? Su párrafo de causas en relación con este modelo que estamos aquí presentando, y luego, si observan que todo está bien, que todo tiene una secuencia muy precisa, entonces pasan a la parte de las conclusiones, ¿no? Pasamos a la parte de las conclusiones en el mismo formato de la sesión anterior, en el mismo formato. Pasamos a la parte de las conclusiones y hacemos la revisión también, al igual que acá, ¿no? De que las ideas estén presentadas de modo muy ordenado, ¿no? Que tengan mucho orden, una secuencia muy precisa, ¿no? Claro, aquí ustedes utilizan la primera persona, ustedes utilizan la presentación de las ideas, en este caso de las causas, es muy variable, ¿no? Ustedes le ponen ahí su parte de innovación, ¿no? Para presentar sobre todo la idea principal o las causas, ¿no? Aquí las causas sí se pueden presentar de manera muy diversa, pero siempre se tiene que hacer referencia a que están presentando pues una causa, eso sí, no se olviden, ¿no? Eso sí. No te preocupes, Yorka, no te preocupes, sino que Narda parece que no le gustó mirarte, no sé por qué. Bien, entonces, vamos acá. Voy a crear las salas para que ustedes ingresen y puedan trabajar. Ustedes son en total, me parece que son 15 grupos.
Se quedaron en 15 grupos. Ya hice también los cambios. Sí, 15 grupos. Me parece que aquí no hubo cambios, ¿verdad? Ya, primero les comparto la pantalla. Y vamos acá. Voy a crear, por si acaso, 16 salas. ¿Ya? Por si acaso voy a crear 16 salas. Y ahora sí, ingresamos a sala. No se olviden. Ya les compartí el link del Drive. ¿Qué hacemos primero? Leemos nuestro párrafo de conclusiones. Perdón, de causas, ¿no? Yo les hice comentarios en el Canvas a algunos grupos, a otros no, porque todo está más o menos ordenado ya. Ya casi está todo listo. En cuanto al esquema, en cuanto al párrafo de causas. Por ahí hice comentarios muy precisos a algunos grupos. Entonces hay que tomar eso en cuenta para, primero, mejorar el esquema y segundo, mejorar el párrafo de causas. ¿Ya? Mejorar el párrafo de causas. Una vez que tengo ya listo el párrafo de causas, nuevamente, ahora sí pasamos a conclusiones. Yo sé, hay grupos que ya tienen todo listo, pero vamos por partes. Ya vamos por partes. Revisamos que las causas queden ok y luego pasamos a conclusiones nuevamente, a revisar que la secuencia ya esté también, ¿no? Tenga el mismo efecto que los modelos. ¿No? Hay 1, 2, 3 grupos, creo que ya tienen hasta las recomendaciones. Y eso está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque así van a tener más tiempo para revisar y corregir. Por ahí no hay problema. Igual yo también voy a estar acompañándolos ante cualquier duda, ¿no? O si ya completan la revisión, me hacen el llamado. Yo ingreso para también finiquitar esa parte, ¿no? La parte ya de la redacción del párrafo de causas, del párrafo de conclusiones, ¿no? No hay problema. Muy bien. La entrega la van a realizar en el mismo formato que tienen desde el día lunes pasado. Recuerden, en anuncios del lunes pasado, de la semana pasada, les propuse al final el formato S0506, ¿no? Formato ejercicio de transferencia. En el mismo espacio, en donde dice, en este espacio redacta la versión borrador, en ese mismo espacio vuelven a publicar, pero ahora hasta conclusiones, ¿no? Ahora hasta conclusiones, desde aquí, desde el encabezado hasta las conclusiones. Y las recomendaciones las vamos a dejar guardaditas para la siguiente sesión, ¿no? Esto con el fin de que no tengan de repente el problema de confundirse, de mezclarse, y con el fin de que todo el grupo trabaje un párrafo. Todos, leyendo, revisando, comparando, ¿ya? Que todo el grupo esté concentrado en un párrafo. Primero el de causas y luego el de conclusiones. Porque al final, así al final, nadie va a poder echarse la culpa, no, que tú lo hiciste, que no, que tú lo hiciste, no. Sino que estamos trabajando todos, todos. ¿Ya? De repente siempre hay uno que se encarga de escribir, pero los demás están observando, leyendo, ¿no? Dictando, ayudando a redactar también. Esa es la idea. La idea es que al final todo el texto haya sido escrito por todos los integrantes del grupo. Bien, vámonos a sala. Vámonos a sala y yo voy a proponer la fecha de entrega para el día de mañana a la medianoche. ¿Ya? Bien, me parece que sí, sería más adecuado porque el día miércoles tengo libre en la mañana y podría revisar el día miércoles en la mañana. Así ingresan a clase en la tarde o el jueves. Claro, no, tenemos clase el miércoles, entonces ingresan el miércoles y ya todo está, ¿no? Revisado y con las sugerencias realizadas. Muy bien, vámonos a sala. Y primero hago aquí en el Canvas el cambio. Ya nos conectamos, ¿no, profesor? ¿Cómo? Ya ingresamos a sala, ¿correcto? Sí, vámonos a sala. Vamos a sala, ya he creado las salas. Ahora sí, cualquier duda me llaman. O cuando ya completen la revisión, me van llamando, ¿ya? Para poder ingresar también a leer lo que ya trabajaron.
las salas, la sesión 6, vamos a ver. Y aquí, grupo, informe, y entonces ya hasta el día de mañana. Profesor, disculpe. Profesor. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, le estábamos solicitando por el grupo 4 para que lo revise. Ya habíamos terminado. Yo hice la revisión en el Canvas. ¿Sí revisaron los comentarios? Sí, justamente eso queríamos ver. ¿En el Canvas? ¿En qué exactamente módulo, profesor? Porque no le encuentro su comentario. En la actividad, pues, que han presentado la sesión pasada. La actividad del párrafo de causas, o ustedes no presentaron. Sí, claro, presentamos las causas, conclusiones y lo demás. El grupo 4. Ah, claro, ahí está, a ver. Sí, sí está, a ver, ¿qué comentarios les he hecho? Ya, precisar en causas y conclusiones, ya está bien. Y en el párrafo, también, está bien. Pero igual quiero que le den una última revisada a ustedes. Ya. Ya, denle una última revisada, de repente se me pasó una coma, una tilde, a ver, ustedes ya, la última revisión del párrafo de causas, porque está bien, ¿eh? Ya no les he puesto ningún comentario porque está bien. Ujú, claro, justamente porque no le encontraba el comentario, por eso me parecía raro. Sí, sí, en eso sí. A ver, ustedes denle la última revisada, tomando en cuenta lo que acabamos de retroalimentar también, ¿no? Y si hacen alguna corrección, no hay problema y me vuelven a llamar. Ya. Profesor, le llamamos el mismo grupo, ¿no? Porque lo estábamos llamando, pero no Sí, parece que es estaba. que justo estaba haciendo los cambios aquí en el Canvas para la entrega del día de mañana. Ya. Entonces ingreso y vamos a revisar, profesor, ¿sí? Sí, sí, una última revisión de las causas, ¿no? De repente por ahí hay algo que puedan mejorar todavía y me hacen el llamado. Ya, profesor. Ok, listo. Sí, sí, listo.
A ver, vamos al grupo 10. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profesor, ¿podría ingresar a la sala 14, por favor? Un momentito. Sala 14, ¿no? Esta es la sala 10. Vamos a la 14 también.
Profesor, Sí. en el grupo 4 le estaba llamando, pero no pudo entrar. Estoy revisando su texto, no se preocupen. Estoy revisando ahorita sus causas en su mismo Drive. Ya. Sí. Más bien, bueno, no estoy haciendo algunas correcciones, pero breves, ¿no? Por eso no estoy haciéndoles comentarios. Ya está en nuestro drive. Sí, estoy en su Drive. Marqué en ciertos colores para diferenciar las ideas secundarias, ¿no? Sí, Principales. sí estoy observando eso. Está bien, no hay problema. A ver, ¿dónde está? En la causa 1. Ya, aquí en la causa 1 hay que quedarnos solo con un dato. A ver, vamos a ver. Por esta razón es que se presentan quejas continuas por parte del personal que no puede o que no pudo, ya. Por esta razón es que se presentan quejas continuas. Aquí hay que agregar por parte del personal que no logró o no logra ningún aumento. A ver, por esta razón es que se presentan quejas continuas por parte del personal que no logra el aumento solicitado. El aumento de sueldo solicitado. Ya por esta razón es que se presentan quejas continuas por parte del personal que no logra el aumento solicitado, el aumento de sueldo solicitado. Ahí está más preciso. ¿Por qué? Porque fundamentas tu idea principal o tu idea secundaria. Esta es la evidencia. Solamente Correcto. claro, una evidencia, porque cuando pusiste 3, ahí un poco te mareaste, si te das cuenta, porque son 3 acciones diferentes. Y a ver, en segundo lugar, el nulo reconocimiento de horas extras es otro de los motivos del mal clima laboral que experimenta el trabajador. Dicha situación tiene su raíz en la falta en que el presupuesto del área ha sido destinado a otros rubros. Ya. Dicha situación tiene su raíz en que el presupuesto del área ha sido destinado a otros rubros, el cual tuvo que haber sido destinado. No, aquí algo más preciso. Dicha situación tiene su raíz en, dicha situación tiene su raíz en la falta de un presupuesto, en la falta de un presupuesto general o de un presupuesto igualitario para todas las áreas. Pero ahí habla justamente de que el motivo, ¿no? Que no hay presupuesto justamente porque el presupuesto, para la redundancia, había sido destinado a otros rubros. Claro, de acuerdo a las fuentes, Sí. hay áreas que tienen un mayor presupuesto y hay otras que tienen menos. Entonces hay que decirlo así, de manera directa, para no explicar, porque tú cuando agregas este dato, el cual tuvo que haber sido destinado, ya ese dato no es necesario, ¿no? Por ejemplo, dices, dicha situación tiene su raíz en la falta de un presupuesto igualitario para todas las áreas.
y esto lo anulas, ¿no? Como es evidente, ello se refleja, a ver, como es evidente, ello se refleja en que el personal sea poco participativo. A ver, para hacer más efectivo este dato, como es evidente, a ver, como es evidente, la participación, ¿cuál es el dato que han puesto aquí? No cumplimiento, causas. Personal poco participativo, ya. Dicha situación tiene su raíz en la falta de un presupuesto igualitario para todas las áreas. Como es evidente, el personal... La consecuencia, porque hablar de... Pero como es evidente, o ello, a ver, en consecuencia, mejor, en consecuencia, mejora, que hay que cambiar, mejor quedaría en consecuencia, el personal es poco participativo, ¿no? En consecuencia, el personal es poco participativo en las diferentes, en consecuencia, en segundo lugar, el nulo reconocimiento de las extras es otro motivo del mal clima laboral que experimenta el trabajador. Dicha situación tiene su raíz en la falta de un presupuesto igualitario para todas las áreas. En consecuencia, el personal es poco participativo, ¿no?, en las diferentes actividades de producción. Profesor, disculpe que le interrumpa. Sí, ¿Podría revisar? Yo avancé con mi primer párrafo de causa. Quisiera saber si está bien. sí, ahorita lo reviso, no se preocupen. Igual voy a revisar a todos, no se preocupen. A ver, entonces, dicha situación, acá hay algo que no cuadra, hay algo que podemos mejorar, si te das cuenta. Dicha situación tiene su raíz en la falta de un presupuesto igualitario para todas las áreas. En consecuencia, el personal es poco participativo en las diferentes actividades de producción. Aquí hay algo que podemos mejorar. Dicha situación tiene su raíz en la falta de un presupuesto igualitario para todas las áreas. En consecuencia, el personal es poco participativo en las diferentes actividades de producción. En consecuencia, la cuestión es que les deben, ¿no? Les deben. Eso estamos Claro. olvidando. A este personal le están debiendo. En consecuencia, los reclamos del personal, ¿no?, mejor. En consecuencia, a ver, dicha situación tiene su raíz en la falta de presupuesto igualitario para todas las áreas. En consecuencia, los reclamos del personal al que se le adeuda, ¿no?, es continuo. A ver, en consecuencia, los reclamos del personal al que se le adeuda son continuos. Ya. En consecuencia, los reclamos del personal al que se le adeuda son continuos y cada vez menos racionales, menos... En consecuencia, los reclamos del personal al que se le adeuda son continuos y cada vez... Cuando hablamos ya del derecho civil, del derecho laboral, ¿no?, que se le adeuda son continuos y... Bueno, si lo dejamos ahí también estaría bien, pero aquí podríamos agregar un complemento ligado al ámbito del derecho laboral. En consecuencia, los reclamos del personal que se le adeuda son continuos y más o mejor implementados, mejor, cuando hay un abogado de por medio, mejor propuestos, el personal que se le adeuda son continuos y mejores elaborados.
¿Ya? En consecuencia, los reclamos del personal al que se le adeuda son continuos y mejor elaborados. Mejores, ¿no? Y mejor elaborados. Se refiere Ahora, al reclamo legal. claro, cuando ya se legaliza el reclamo, ya no simplemente es un reclamo en el vacío, sino ya es un reclamo formal. Y mejor elaborados o formalizados también. En consecuencia, los reclamos del personal que se le adeuda son continuos y mejor elaborados. Está bien. Por último, la falta de horarios para la lactancia materna refuerza el problema. No se olviden, no colocar comas, ¿no? Cuando la oración todavía sigue. Ya. Por último, la falta de horarios para la lactancia materna refuerza el problema expuesto en las dos primeras partes. En tal sentido, esto tiene que ver con el poco personal, mejor de frente, esto tiene que ver con el poco personal que cumple o capacitado. A ver, en tal sentido, esto tiene que ver con el poco personal capacitado para cumplir ya, ahora sí, para cumplir la labor encomendada en las diferentes áreas o en el área. Ya, a ver, entonces, en tal sentido, esto tiene que ver con el poco personal capacitado para cumplir la labor encomendada en el área en época, por ejemplo, en época de donde los bancos hay promociones, en época de promociones. De mayor producción, No, en de los alta bancos, carga. ¿verdad? Ujú. En los bancos, ¿cuándo hay más trabajo? Cuando hay promociones. Entonces, por acá podemos precisar, en tal sentido, esto tiene que ver con el poco personal capacitado para cumplir la labor recomendada en el área en época de promociones, en consecuencia, o por consiguiente, mejor. Ahí hay que colocar otro conector de Sí, porque consecuencia. estás repitiendo. Sí. Por consiguiente, se asume que habrá poca disposición para generar un ambiente óptimo de lactancia en favor de las madres lactantes, en favor de en favor del personal femenino. Nada más. Ya. Habrá poca disposición para generar un ambiente óptimo de lactancia en favor del personal femenino. Ya. Hasta ahí ya queda. Luego ya revisó el párrafo de... Conclusiones. Sí. Ya en el Canvas lo reviso porque tengo clase justo en 1 minuto. No, Ya. sí, pero igual, está bien. La forma como van hilvanando las ideas está bien. ¿No? Me parece que están por ahí y van a mejorar más todavía. ¿No? Porque no hay mucha ambigüedad, ¿no? Y eso es fundamental. Muy bien, la entrega va a ser hasta el día de mañana a la medianoche. Por ese lado no se preocupen, van a tener más tiempo, ¿no? Para darle una revisión de repente mañana, 1 horita más, por ahí, organícense, ¿ya? Pero Ya, sí, profesor. Gracias. Vamos, sí, va a ser las causas y conclusión. Eso es lo que tenemos que presentar. causas y conclusiones. Causas y conclusiones. Profesor, yo tengo una duda, que lo que pasa es que mi esquema usted no me ha corregido nada. Si el esquema no hay ninguna sugerencia, quiere decir que está bien. Ya, profesor, gracias. No se preocupen.